La comprensión tradicional de la mente la sitúa exclusivamente dentro de los confines del cerebro. Se concibe como un fenómeno puramente interno, una actividad neuronal aislada en la cavidad craneal. Esta perspectiva ha dominado el pensamiento filosófico y científico durante siglos. Sin embargo, esta visión restrictiva ha sido desafiada por una propuesta radical. La teoría de la mente extendida sugiere una concepción mucho más amplia y dinámica. Postula que la mente no está confinada únicamente a los límites biológicos del cráneo. Esta teoría argumenta que la cognición se extiende más allá de la piel y el cráneo. Incorpora activamente elementos externos en sus procesos fundamentales. Estos elementos no son meros accesorios, sino componentes integrales de la actividad mental. Entre estos elementos externos se incluyen diversas herramientas que utilizamos a diario. También abarca el entorno físico con el que interactuamos constantemente. Las interacciones sociales y el lenguaje son igualmente cruciales en esta extensión. La propuesta central es que estos componentes externos no solo asisten a la cognición. Más bien, son parte constitutiva del proceso cognitivo mismo. La mente, en esta visión, es un sistema híbrido que trasciende lo puramente biológico. La teoría de la mente extendida tiene un origen bien definido en la filosofía de la mente. Su formulación más influyente apareció en un artículo seminal. Este fue publicado en 1998 y lleva por título The Extended Mind. Los autores de este influyente trabajo son Andy Clark y David Chalmers. Ambos filósofos propusieron una redefinición audaz de la cognición. Su artículo sentó las bases para un nuevo paradigma en la comprensión de la mente. El argumento central de su teoría se articula a través del principio de paridad. Este principio es fundamental para comprender la extensión de la mente. Establece un criterio para determinar qué elementos externos pueden considerarse parte de la cognición. La definición del principio de paridad es clara y provocadora. Si un proceso externo cumple la misma función que un proceso interno, debe ser considerado parte de la mente. No importa si la operación se realiza dentro o fuera del cerebro. Para ilustrar este principio, Clark y Chalmers presentaron un ejemplo paradigmático. Este es el famoso caso de Otto e Inga. Sirve para equiparar la función de una herramienta externa con una capacidad cognitiva interna. Otto es un hombre que padece la enfermedad de Alzheimer. Debido a su condición, su memoria interna está gravemente comprometida. Para compensar esta deficiencia, Otto utiliza un cuaderno de notas. En este cuaderno, Otto anota toda la información importante que necesita recordar. Direcciones, citas y datos relevantes son registrados meticulosamente. El cuaderno funciona como una extensión de su memoria. Cuando Otto necesita recordar una dirección, consulta su cuaderno. La información no está en su cerebro, pero la recupera de su herramienta externa. Este proceso es funcionalmente equivalente a recordar algo internamente. Por otro lado, Inga es una persona con una memoria intacta. Cuando necesita recordar una dirección, simplemente la recupera de su memoria biológica. El proceso es interno y automático para ella. El principio de paridad nos invita a equiparar ambos escenarios. El cuaderno de Otto, aunque externo, cumple la misma función cognitiva que la memoria interna de Inga. Por lo tanto, el cuaderno es parte de la mente de Otto. Esta analogía subraya que la ubicación física de un proceso no determina su estatus cognitivo. Lo relevante es la función que cumple dentro del sistema. Si contribuye directamente a la cognición, es parte de ella. La teoría no afirma que todo lo que usamos sea parte de nuestra mente. Solo aquellos elementos que están acoplados de manera confiable y constante deben ser accesibles y utilizados de forma rutinaria para la cognición. Este enfoque desafía la noción de que la mente es un sistema cerrado. En cambio, la presenta como un sistema abierto y dinámico. Un sistema que se integra con su entorno para operar eficazmente. La implicación es profunda para nuestra comprensión de la cognición. Nos obliga a reconsiderar dónde termina la mente y dónde comienza el mundo. La frontera se vuelve difusa y permeable. Más allá del caso de Otto,
Existen numerosos ejemplos cotidianos de la mente extendida. Estas ilustraciones demuestran cómo las herramientas y el entorno se integran en nuestros procesos cognitivos. Revelan la omnipresencia de esta extensión en la vida diaria. Consideremos el uso de calculadoras, una herramienta común en la educación y el trabajo. Una calculadora no es solo un dispositivo que nos ayuda a hacer sumas. Es una extensión de nuestra capacidad para realizar operaciones matemáticas complejas. Sin una calculadora, realizar cálculos extensos sería arduo o imposible para muchos. La herramienta amplifica nuestras capacidades cognitivas de cálculo. Permite resolver problemas que exceden nuestra memoria de trabajo o habilidad aritmética. Otro ejemplo contemporáneo es la navegación GPS. Los sistemas de posicionamiento global han transformado nuestra forma de movernos. Proporcionan información espacial en tiempo real y guían nuestros trayectos. El GPS no solo nos dice dónde ir, se convierte en parte de nuestra orientación espacial. Integra información externa en nuestro proceso de toma de decisiones. Altera nuestra experiencia espacial y nuestra forma de navegar el mundo. Nuestra capacidad de orientación se ve amplificada y modificada por el GPS. Ya no dependemos únicamente de mapas mentales internos. El dispositivo externo se acopla a nuestra cognición para dirigir nuestros movimientos. El lenguaje es quizás el ejemplo más fundamental y omnipresente de la mente extendida. Es un sistema complejo de comunicación y almacenamiento de información. El lenguaje no reside solo en el cerebro individual. Se manifiesta en la interacción social y en el uso de símbolos compartidos. A través del lenguaje, externalizamos pensamientos y los compartimos. También internalizamos ideas y conocimientos de otros. El lenguaje nos permite construir y manipular conceptos abstractos. Facilita la planificación a largo plazo y la resolución de problemas complejos. Es una extensión de nuestra mente a través de la interacción social. Las palabras escritas, los libros, las bases de datos son extensiones del lenguaje. Almacenan conocimiento de forma externa, accesible para la cognición. Son repositorios de información que amplían nuestra memoria y razonamiento. La escritura, en particular, es una tecnología cognitiva poderosa. Permite que las ideas persistan más allá de la memoria individual. Facilita la acumulación y transmisión de conocimiento a través del tiempo y el espacio. Estos ejemplos demuestran que la mente no es una entidad aislada. Es un sistema dinámico que se acopla con el mundo. Utiliza herramientas, el entorno y las interacciones sociales para funcionar. La cognición es, en muchos casos, un proceso distribuido. No se limita a los procesos neuronales internos. Se extiende a los recursos externos que utilizamos de manera habitual y confiable. La relevancia de la mente extendida está en constante crecimiento. Especialmente con el avance exponencial de la tecnología. Las nuevas herramientas están redefiniendo los límites de lo que consideramos cognitivo. Las implicaciones de la tecnología en la cognición son profundas y transformadoras. Estamos presenciando la emergencia de interfaces cada vez más sofisticadas. Estas prometen una integración aún mayor entre la mente y el mundo externo. Un área de investigación prometedora son las interfaces cerebro-computadora, o BCI. Estas tecnologías buscan establecer una conexión directa entre el cerebro y dispositivos externos. Permiten controlar máquinas con el pensamiento. Las BCI tienen el potencial de ampliar drásticamente nuestras capacidades cognitivas. Podríamos interactuar con la información digital de formas sin precedentes. La línea entre el pensamiento y la acción tecnológica se difuminaría. Imaginemos la posibilidad de acceder a vastas bases de datos con solo pensarlo. O controlar prótesis avanzadas como si fueran parte de nuestro propio cuerpo. Las BCI prometen una extensión radical de nuestras facultades. La realidad aumentada RA y la realidad virtual RV también juegan un papel crucial. Estas tecnologías fusionan el mundo físico con el digital. Crean entornos cognitivos más ricos y complejos. La RA superpone información digital sobre nuestra percepción del mundo real.
Esto enriquece nuestra experiencia y nuestra capacidad de interactuar. La RV nos sumerge en entornos completamente simulados. Ambas tecnologías alteran la forma en que percibimos y procesamos la información. Nos permiten interactuar con datos de manera más intuitiva y envolvente, expandiendo así nuestras capacidades cognitivas y perceptivas. La inteligencia artificial ya es otro campo con implicaciones masivas. La IA tiene el potencial de convertirse en una extensión de nuestra propia mente. Ya nos asiste en el procesamiento de información. Los algoritmos de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos a velocidades asombrosas. Nos ayudan en la toma de decisiones complejas y en la resolución de problemas. Actúan como un socio cognitivo externo. Desde asistentes virtuales hasta sistemas de recomendación, la IA ya extiende nuestra cognición. Nos permite acceder a conocimientos y realizar tareas que de otro modo serían inalcanzables. La colaboración humano-IA es el futuro. La IA podría convertirse en una parte integral de nuestro sistema de pensamiento, complementando nuestras fortalezas y compensando nuestras limitaciones. La mente humana y la inteligencia artificial podrían fusionarse funcionalmente. Estas tecnologías no son solo herramientas pasivas. Son extensiones activas que modifican nuestra forma de pensar y actuar. Nos obligan a repensar la naturaleza misma de la inteligencia y la conciencia. El futuro de la cognición extendida es un campo de estudio fascinante. Promete avances que transformarán la experiencia humana. La interacción entre la mente y la tecnología será cada vez más simbiótica. La teoría de la mente extendida ofrece una perspectiva provocadora. Desafía la visión tradicional y limitada de la mente. Nos invita a reconsiderar su naturaleza y sus límites. Esta teoría refuta la idea de una mente puramente interna y encapsulada. En cambio, propone una mente que se desborda más allá del cerebro. Una mente que se integra activamente con su entorno y sus herramientas. La tecnología, en particular, está transformando radicalmente la forma en que pensamos y aprendemos. No solo nos asiste, sino que se convierte en una extensión de nuestras capacidades mentales. Modifica nuestra propia estructura cognitiva. El futuro de la cognición extendida es un campo de estudio fascinante y en constante evolución. Las implicaciones de esta teoría son profundas y de gran alcance. Afectan nuestra comprensión de la conciencia. También impactan nuestra concepción de la inteligencia y la experiencia humana. Nos obliga a ver la mente no como una entidad aislada, sino como un sistema dinámico. Un sistema que está intrínsecamente acoplado al mundo. En última instancia, la mente extendida nos invita a una visión más holística. Una visión donde la mente y el mundo no son entidades separadas. Son partes interconectadas de un sistema cognitivo más amplio y complejo.